tenemos otra entrevista en piso, nada más y nada menos que desde Panamá. Hoy nos acompaña el señor Juan Bello, él es director regional de la ONU PNUMA, director regional y representante para la Oficina de América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Muy bienvenido, señor Juan, ¿cómo se encuentra? Giselle, encantadísimo de estar acá con ustedes. Bueno, y ya sabemos que usted está de visita por nuestro país, realmente muy encantados hoy, el placer de tenerlo en este programa para hablar un poco acerca de estos proyectos, también fortalecimientos de políticas ambientales que se vienen también para esta temporada. Y ya queremos arrancar con la primera pregunta de justamente cómo vienen trabajando con este fortalecimiento de estas distintas políticas ambientales que se presentan. Bueno, Paraguay es un país que está acelerando sus sendas de desarrollo y eso se nota claramente en todos los indicadores económicos, sociales del país, y es un país que también tiene una enorme riqueza natural. Es un país cuyos bosques, humedales, ecosistemas naturales son la base de ese desarrollo. De hecho, sectores importantes de la economía, como puede ser la agricultura o la energía, dependen precisamente de los servicios ecosistémicos que se derivan de la naturaleza. Y por esa razón las políticas ambientales en Paraguay son tan importantes. El país durante los últimos años ha estado avanzando en el fortalecimiento de esas políticas, y desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con el resto del equipo de Naciones Unidas y muchos otros cooperantes internacionales, aportamos a esas iniciativas de país en desafíos que obviamente son muy propios de Paraguay, pero que son compartidos con el resto de países de la región. Todo esto sobre la base de que un ambiente sano es fundamental para lograr esos objetivos de desarrollo en lo económico y en lo social que tienen países como el Paraguay. ¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan a la hora de implementar estas políticas ambientales? Bueno, hay, digamos, todos los países, y es algo que ha sido muy notable porque posiblemente ustedes han estado escuchando en las noticias acerca de las negociaciones internacionales que han estado ocurriendo este año. Este ha sido un año muy importante. Ocurrió una cumbre global de biodiversidad en Cali, Colombia, hace un mes largo. La semana pasada estuvimos en una negociación internacional en Azerbaiyán, en Bakú, en el tema climático. Y un elemento común a todo eso es el financiamiento, porque obviamente para cerrar las brechas, países como Paraguay también enfrentan desafíos como por ejemplo la deuda externa, el crecimiento económico, la generación de empleos, y obviamente lograr, desarrollar estrategias para atender los problemas ambientales, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, los impactos del cambio climático, sobre todo los eventos climáticos extremos, las sequías, las inundaciones. Todo eso es increíblemente costoso y el financiamiento es algo que es uno de los enormes retos para los países. Y en ese sentido, Paraguay está empezando a desarrollar estrategias muy interesantes que ahora, se van a reforzar con los acuerdos que se lograron la semana pasada en Bakú para poder abrir los mercados de carbono entre países. Y en ese sentido, con todos los bosques que tiene Paraguay, con toda su riqueza natural y con el trabajo que ha estado haciendo en los últimos años, va a haber oportunidades para lograr acelerar ese financiamiento para acciones que esperamos tengan un impacto en las comunidades locales, en los territorios. Excelente, una consulta también bastante interesante es ¿cuál es la situación actual de las políticas ambientales para el desarrollo sostenible a nivel regional y también a nivel local? Bueno, la región América Latina y el Caribe es una región, digamos, que tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de políticas ambientales. Las constituciones de todos los países reconocen
al ambiente como uno de sus ejes centrales. Hay ministerios de ambiente constituidos, como en el caso de Paraguay, un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que justamente ayer inauguró su edificio, un evento bellísimo. Pero el desafío de esas políticas está en la implementación y sobre todo en lograr llevar la implementación en los territorios, con los sectores y en lograr esos balances adecuados que se requieren, por ejemplo, entre actividades económicas y los impactos ambientales y las necesidades de poder tener un ambiente sano. Entonces, a nivel regional vemos que hay avances importantes, pero a la vez los desafíos en la implementación de esos objetivos, de esas metas que se han trazado los países, es tal vez lo que hay que enfrentar y que hay que asumir. Excelente. Hablando de los rubros, ¿cuáles son los rubros con los que trabajan para el desarrollo sostenible? ¿Por rubro se refiere a dinero? Diría más bien los sectores que están involucrados. Perfecto. No, realmente todos los sectores de la sociedad están involucrados en, digamos, en las actividades que implican un cambio hacia la sostenibilidad. Obviamente, en América Latina, los más importantes se refieren al sector agropecuario. Ese es un lugar común. El sector energético es absolutamente fundamental, el sector de transporte y obviamente los sectores industriales. Cada uno de ellos en cada país tienen un factor, digamos, de relevancia, pero en su conjunto en la región y en países como el Paraguay son quizás los sectores más importantes para lograr esos cambios. Y allá hay elementos en donde por un lado está el cómo utilizar el capital natural para digamos, el desarrollo económico y de los sectores productivos, cómo disminuir la huella ambiental, el impacto ambiental que generan las actividades productivas y también cómo lograr nuevos modelos de desarrollo que sean mucho más amigables con el ambiente y que incorporen elementos, por ejemplo, de circularidad, es decir, que empiecen a integrar perspectivas de cómo hacer un uso mucho más eficiente de los recursos, en el reuso, en la reutilización, en fin. Hablando específicamente del sector del agro, que es nuestro personaje principal en todo esto, en este programa específicamente, ¿cuál es el papel que cumple el sector agrícola en esta función? Bueno, eso es un papel esencial, ¿no? Entonces, primero que todo, digamos, Paraguay en este momento es un país muy orgulloso de presentar, como por ejemplo, que su producción de soja en más de un 90% en los últimos 20 años es libre de deforestación. Ese es un logro maravilloso. Sin embargo, la producción agrícola depende del agua, por ejemplo. Y el agua, en últimas, también depende de la conservación de los bosques y de la restauración de las áreas naturales. Entonces, por esa razón, lograr esa comprensión y ese abordaje para que estos sectores productivos, no solamente hoy, sino a 20 años, 30, 50 años, sigan siendo productivos y sigan teniendo esos niveles de prosperidad, es tan fundamental. Y eso solo se logra invirtiendo en ecosistemas sanos y en un ambiente sano ahora. También hay que decir que son los sectores más impactados por el cambio climático, por las sequías, por ejemplo. Lo hemos visto en todo el sur de Sudamérica, cómo años de sequías, pues obviamente afectan no solamente la agricultura industrial, sino en una mayor medida a la agricultura familiar. Y eso pues tiene un impacto en muchísimas personas, en muchísimas industrias, y por eso la adaptación al cambio climático también con un enfoque de ecosistemas es tan importante. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para fortalecer las políticas ambientales ya establecidas? Bueno, la principal, digamos, hay una estrategia y en esto es parte del trabajo que realizamos
con el gobierno de Paraguay y a través de estos mecanismos de cooperación internacional es precisamente crear mecanismos muy eficientes para el avance en la implementación de esas políticas. Por ejemplo, el país está generando mecanismos para poner en funcionamiento todo lo que significan los pagos por servicios ecosistémicos. Eso es algo fundamental y es una estrategia de gobierno que tiene que ser implementada. Entonces, ese es un ejemplo. Lo otro es mucho trabajo en los territorios, llegar a todos los rincones del país y tratar de llegar también a aquellas comunidades más vulnerables, más alejadas y tratar de cerrar brechas a través de enfoques en donde el componente ambiental es esencial. Excelente, bueno, también para saber un poco más específicamente sobre su visita en Paraguay estos días que estuvo aquí, queremos saber qué tal le pareció la inauguración, cómo se llevó a cabo este momento tan especial para nosotros. Bueno, como digamos en mi rol como director de una organización para la región, para América Latina y el Caribe, desde donde cubrimos 33 países y trabajamos con todos los países muy de cerca, tener la oportunidad de celebrar un momento como la inauguración de este edificio que contó con la participación del señor presidente, del señor vicepresidente, de muchos ministros, de, bueno, una amplísima participación de todos los sectores aquí en Paraguay. Es un inmenso honor y es un hito porque representa obviamente un edificio, pero lo que está representando es el fortalecimiento de una institucionalidad y de las capacidades que Paraguay tiene justamente para enfrentar esos desafíos de hoy y el futuro. Entonces, ese edificio en última simboliza ese paso cuantitativo tan importante que está dando Paraguay para dar un servicio mucho más cercano, acompañar al desarrollo sostenible de manera efectiva, inclusive en el país, con un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fuerte, con muchas mejores capacidades, con más infraestructura y obviamente con unas condiciones técnicas que le va a permitir realmente cualificar esos servicios y, digamos, ese rol de autoridad que tiene en el ámbito ambiental. Señor Juan, un placer y un honor tenerlo hoy aquí desde Panamá, aprovechar esta visita tan especial que vino a hacer, también participar de un evento tan importante para nuestro país. Gracias por su labor también y bueno, esperamos que cuando vuelva a visitar nuestro amado país pueda venir a visitar